Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Os saluda Omnios aquí en una nueva edición de Sistema Abierto. Un programa dedicado a la reflexión y la proposición en historia y pensamiento. Hoy es 27 de marzo del 2022. Llevamos bastante tiempo sin grabar aquí en Sistema Abierto, entre el frío y la voz que no estaba en condiciones, más bien fluía arrastrándose. Pero ya tenemos aquí esta sexta edición bien fresquita y reluciente, habiendo abandonado el invierno y sumergiéndonos en la primavera. Hoy en este sexto programa vamos a tratar un tema polémico. Supongo que el término historia binaria les sonará poco. A mí del mismo modo no es que me suena mucho, la verdad. Se puede decir que lo acabo de acuñar. Después de buscar y explorar entre diversas maneras de denominar lo que quiero comunicar, esta expresión es la que más me ha convencido. La historia binaria, pues, reconociendo que es un término propio, podríamos definirla como aquella interpretación de la historia que surge de reducir la complejidad del proceso histórico a la confrontación entre dos polos opuestos. Con este punto de partida, la historia binaria podría comprender multitud de discursos, filosóficos, antropológicos, históricos e incluso religiosos desde los inicios del pensamiento. Prácticamente desde el siglo V a.C. y probablemente antes, desde el zoroastrismo, el famoso Zaratustra, o el manicaísmo en los principios del cristianismo, que comprendían el mundo como el producto de la lucha entre el bien y el mal, hasta el nacionalismo conservador y excluyente del XIX que separaba la historia de la nación de la historia del resto del mundo, y por eso este es un tema polémico, el marxismo y las nuevas corrientes neomarxistas que apuestan por una visión de la historia desde la lucha de clases y más recientemente desde la lucha de género y de identidades. Aunque, para suavizar un poco la cuestión, la idea de historia binaria no surge tanto de examinar estas posturas, sino de la extrañeza ante una serie de felices, o más bien increíbles, coincidencias, que se vienen desarrollando hoy en día desde hace un tiempo e incluso hace décadas en los países democráticos. Me refiero a una serie de sufragios o estadísticas que demuestran lo tremendamente polarizado de algunas sociedades. La palabra clave es polarización. Hay dos bandos, y cada bando capta un porcentaje cercano al 50% de votos, y el ganador lo es apenas por unos pocos puntos o incluso habiendo recibido menos votos, pero apoyándose en las triquiñuelas del sistema electoral. En cualquier caso, son votaciones reñidas sin un claro vencedor. La votación por el Brexit, por ejemplo, por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los márgenes entre quienes votaron sí y quienes votaron no son tan reducidos que no faltan quienes especulan que, de haberse producido una mínima variación de las condiciones en que se desarrolló, como haber retrasado o adelantado la votación una semana, podría haber decantado la balanza de otro modo. O qué decir de las elecciones en Estados Unidos o también en España, donde la polarización de la sociedad es más que evidente, y los resultados de los comicios electorales se vuelven inciertos con un continuo vaivén y movimiento de cifras. Unas veces ganan unos, otras veces ganan los otros, en una alternancia en torno al 50-50 o 50-50. No hay un bando claramente que prepondere, que se pueda calificar de masivo o mayoritario. Si nos ponemos a buscar más casos de este tipo los vamos a encontrar, en cualquier parte del mundo, incluso del pasado. Como aquellas controvertidas elecciones del 36, con un empate técnico entre la izquierda y la derecha. Puede que exagere esta importancia del 50-50, que no son más que hechos casuales, no se pueden convertir en regularidades. Sin embargo, en estas coincidencias es donde voy a sustentar este concepto que expongo de historia binaria. Aceptar esta tendencia 50-50 como ley o tendencia histórica. Avisar primero que no puedo demostrar tal hecho, que no se me ocurre ninguna argumentación lógica para apuntalar el concepto. Así como no soy una persona que se mueve en un ámbito académico universitario donde se pueda confrontar esta hipótesis. Aún de este modo, como siempre, se lanza la idea para incitar al debate y a la reflexión. Quédense atentos, quédense a la escucha, comenzamos.
Si no soy feliz, si me siento frustrado, si contemplo que la vida no tiene sentido, que no tengo lo que merezco, siempre podré buscar consuelo en la lucha de clases, o en el conflicto generacional, o en la diferencia de género. Si tengo un vacío, en vez de aceptar lo que soy, cómo soy, mis limitaciones y mi contexto, imagino una utopía, un mundo maravilloso, idílico, y un enemigo que se interpone y me aleja de ella. Renuncio por esta razón a comprender la realidad, cómo funciona. Lo reduzco todo a una competición entre buenos y malos, y por descontado, yo soy el bueno o la buena. Antes que analizar, recurrir y negociar, prefiero destruir, reducir a cenizas. Y cuando todo comience de nuevo, si acaso en la resurrección las cosas no salen como quiero, como deseé, como pensé, me quedará el recurso o el consuelo de echarle las culpas no a mi falta de previsión o a que mis teorías fueran erróneas, sino a la naturaleza humana, no a la mía, puesto que he nacido divinidad, soy perfección, tengo la razón, sino a la de la otra persona, a la de ese enemigo íntimo que necesito para realizarme. Para exponer este concepto de historia binaria, voy a partir de una de las grandes teorías sobre historia del siglo XX. Poco más tarde de la Segunda Guerra Mundial, el historiador francés Ferdinand Braudel, encuadrado en el conocido movimiento como los Annales, redactó una tesis titulada El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Según la leyenda, concibió lo relativo a esta tesis siendo prisionero de los nazis, no en un campo de concentración, sino como miembro del ejército francés. Ya sabemos que los nazis trataron de manera muy diferente a los unos y a los otros. Mas no es lo relevante en este instante. La tesis de Braudel fue revolucionaria porque instituyó el concepto de tiempo histórico y estableció 3 tipos de periodos: corto, medio y largo. El periodo corto se refiere a los acontecimientos, que muchas veces no se pueden predecir, casi se puede decir que estallan y que cambian las circunstancias a continuación. El periodo medio se refiere, por su parte, a las coyunturas, normalmente económicas y sociales, que producen un ambiente, por ejemplo, épocas de bonanza y de crisis, con una duración entre los pocos años y varias décadas. Cuando hablamos de ambientes, nos referimos a que las coyunturas producen una mayor o menor probabilidad de que ocurra algo, de tal modo que los acontecimientos, aunque no se puedan predecir, suelen responder o ser consecuencia de estas coyunturas. Y en tercer lugar, el periodo largo se relaciona con las estructuras, formas de hacer las cosas que se perpetúan durante cientos o miles de años. Mejor dicho, las estructuras son la causa primera, aquella que produce coyunturas temporales que conducen a los acontecimientos puntuales. Braudel solía también denominar el periodo largo como tiempo geográfico, porque la geografía condiciona enormemente la manera de comportarse generalizada de los habitantes de un territorio. Como ejemplo, solía señalar que el Mediterráneo es un mar rodeado de montañas, de tal modo que a la gente de los puertos que daban a dicho mar le resultaba más fácil navegar por el Mediterráneo que viajar o desplazarse tierra adentro. Como muestra de ello, Valencia, un puerto con una cordillera detrás, que durante mucho tiempo estuvo más relacionada con las Islas Baleares o con otros puertos de Italia que con el resto de la península. O Almería. Los almerienses suelen quejarse, y con razón, de que siendo una provincia andaluza, están mejor conectados con Murcia que con el resto de Andalucía. Y no lo niego, tienen razón. Entre medias cuentan con una serie de obstáculos difícilmente salvables, como Sierra Nevada o el altiplano granadino. Por supuesto, la geografía, ya no solo referido a las montañas, sino también a las regularidades climáticas, no es determinante del todo. Valencia ha sido alimentada en numerosas ocasiones en su historia por habitantes del interior peninsular. Pero sí se puede afirmar que, por lo común, su manera de hacer economía ha tenido la vista más puesta en el mar que hacia su espalda.
Respecto a las estructuras, o a este tiempo largo, mencionar además que no todo es geografía. También hay estructuras mentales, religiosas, ideológicas o sociales. Como el cristianismo. Por mucho que haya gente que lo quiera negar, el cristianismo ha introducido conceptos en la idiosincrasia de la persona europea, tanto occidental como oriental, que le ha permitido distinguirse de otras culturas, como son la idea de la salvación, la liberación o la conmiseración. Así como introdujo una variable en la ecuación de la que muchas veces nos olvidamos. La salvación, si ha de ejercerse, ha de ser universal. El cristianismo introdujo el internacionalismo, la necesidad de atravesar las distancias entre tribus, entre pueblos, entre naciones, porque la salvación y la redención son cuestiones universales. Otra cosa es que después en la Edad Media esto se terminara diluyendo o que la Iglesia haya contrariado los principios básicos de la religión que dice defender. Braudel es posterior a Zoroastro, a los maniqueístas, a Marx. Cuando Braudel publicó su tesis, Karl Marx ya llevaba 60 o 70 años muerto. Sin embargo, los que continuaron el legado del gran pensador del siglo XIX no dudaron en aplicar enseguida el nuevo concepto al pensamiento de izquierdas, en especial al materialismo histórico. Esta corriente historicista analiza la historia desde las relaciones de producción. Marx distinguía tres grandes fases: la antigüedad con la distinción entre patricios y esclavos, la Edad Media con la nobleza y la servidumbre, y la Edad Contemporánea con la burguesía y el proletariado industrial. Según Marx, siempre ha habido una clase opresora, como el patriciado o la burguesía, y una clase oprimida, como los esclavos o los obreros alienados de las fábricas. Y es la lucha de la clase oprimida por liberarse de uno u otro modo la que ha cambiado los modos de producción y ha hecho evolucionar la historia. Si combinamos a Marx con Braudel, es como decir que la lucha de clases es algo estructural. En otras palabras, el periodo largo se fragua a partir de una oposición, por un lado los oprimidos y por el otro los opresores. Y esto, según la historiografía marxista, ha sido así desde los tiempos del Neolítico. Creo que en algún programa anterior ya hablamos sobre esto, sobre la búsqueda en la prehistoria lejana de ejemplos de igualdad social, la esperanza de encontrar en la parte del desarrollo del ser humano de la cual no sabemos apenas nada, ejemplos de las utopías que nos gustaría alcanzar. En todo caso, he aquí que voy a introducir el primer rasgo de lo que he dado a denominar historia binaria, y versa sobre contradecir, o más bien completar, esta noción de estructura y coyuntura. Se propone que la lucha de clases no es estructural, sino coyuntural, aunque dure cientos de años. Se trata de una coyuntura, de una circunstancia que produce un ambiente, pero que no determina el desarrollo histórico ni es causa primera. Porque lo que es estructural, a mi manera de entender, es lo que voy a dar a llamar la masa intermedia. Hablar de clase opresora y oprimida está muy bien, hace parecer que nos comprometemos con la justicia social, etc. Sin embargo, en todas las épocas de la historia la clase opresora ha sido minoritaria. Y la clase oprimida, sorprendentemente, aunque de mayor número que la opresora, también. Es lógico razonar de este modo porque de ser mayoritaria la clase oprimida habría destruido a la opresora, que es lo que rezaba el materialismo histórico y lo que vaticinaba Marx. Este pensador opinaba que la masa obrera, al suponer la gran mayoría de la sociedad, tomaría el poder para alcanzar la dictadura del proletariado. No obstante, la verdad fue que la masa obrera, ni siquiera en los países más industrializados, no llegó a sobrepasar una tercera parte de la población. Y aunque hubiera sido mayoría, porque una cosa es decir que existe la clase obrera y otra es pensar que funciona como un todo homogéneo, como un grupo compacto sin que existan fisuras, individualidades o comportamientos discordantes en su interior. Los obreros no son todos iguales, hay diferencias de capacidades, de ambición,
de pensamientos, de ideas, de expectativas vitales. En general, ningún grupo es un todo homogéneo. Imaginemos que colocamos a un grupo de personas en un entorno hostil, como la selva o el desierto. Enseguida, tras algunas luchas de poder, con el fin de sobrevivir, la población de este grupo se repartirá una serie de roles. Aparecerá un líder, aparecerán las personas que lo rodean, las que trabajan diligentemente, las que obedecen, las que curan, las que resuelven problemas o conflictos. La distribución de estos roles es cosa admitida y casi termina institucionalizándose. Incluso en los poblados de las sociedades más primitivas los encontramos. El jefe, la curandera, el chamán, la persona sabia, el exiliado. En esto consiste la masa intermedia, que, cuidado, no confundir con la clase media. La masa intermedia, por definirla de algún modo, es la que surge de la autoorganización. De la organización a partir de esa distribución de roles con el fin de sobrevivir. La masa intermedia es aquella que se distribuye sobre un territorio y de manera espontánea, en función de la tecnología existente, lo aprovecha según sus posibilidades y con el fin de evitar los conflictos con otras personas, establece una serie de costumbres, de reglas socialmente admitidas para organizarse. La masa intermedia es de difícil delimitación, porque está integrada tanto por clase media como por clase alta, por esclavos y siervos. En cualquier caso, por personas y grupos sociales que se asientan por autoorganización, por pragmatismo, por la lucha por la supervivencia. La masa intermedia produce desigualdades. En la antigüedad promovió instituciones como la esclavitud o la servidumbre, porque era lo que la economía en cada momento empujaba. Esto creo que ya lo señalé en el primer programa. Espartaco se rebeló con los esclavos contra Roma, pero desde los inicios se trataba de una rebelión condenada al fracaso, porque las circunstancias económicas no permitían que la sociedad, al menos la romana tal como estaba organizada, funcionara sin esclavos. En resumen, tenemos la masa intermedia que es mayoría. Se trata de la masa estructural y, tal como la he definido, es fundamentalmente pragmática. No alberga una idea política definida. Es posible que sus miembros tengan determinada afinidad con determinado grupo político, pero en el fondo, pues, no les da de comer y tampoco se van a matar por ello. La masa intermedia se ciñe a esa regulación que se ha alcanzado con el fin de que la mayoría sobreviva o salga adelante. Y por supuesto, puesto que ningún grupo es un todo homogéneo, siempre habrá notas discordantes, que opinen o sueñen con que las cosas sean diferentes, hayan de ser de otra manera. A estas personas o grupos las vamos a llamar clases políticas, puesto que al contrario que la masa intermedia sí presentan ideas políticas definidas, sí son capaces de luchar y de morir por esas causas, así como difieren de lo que es tradicional, de lo que es costumbre, de lo que mueve a la mayoría. Las clases políticas son las que tratan de modificar las pautas de la sociedad autoorganizada a su favor. Como en la antigüedad romana, el patriciado. Patricio es una palabra que en sus inicios denominaba a los hijos de los pater familias, de los jefes de los clanes, de las gens romanas. En sus inicios, los patricios fueron producto de ese reparto de roles de la sociedad romana primitiva, con el fin de sobrevivir. Eran los líderes, como he dicho, de los clanes, pero con el tiempo acogieron conciencia de ser una clase más alta e inventaron o implementaron una serie de ideas con el fin de perpetuar sus privilegios y de distinguirse de la plebe. Una manera de hacerlo fue masificar y generalizar el uso de esclavos, o promover conquistas, o fundar templos con doctrinas religiosas para justificar su posición y perpetuarse en el poder. Y la masa intermedia permitía esto, pero no transigía porque fuera pusilánime, sino porque esas doctrinas eran compatibles con la supervivencia de grupo.
A menudo los componentes de dicha masa intermedia se apoyaban en la iniciativa de estas clases altas para persistir. Es el llamado espíritu de empresa. Las conquistas de los grandes imperios fueron posibles porque el ejército se enriquecía con el botín y las familias que dejaban atrás recibían su parte. Los obreros, los campesinos, los trabajadores se sumaban a las iniciativas de las clases altas o de los aventureros y emprendedores, porque esperaban que con dichas iniciativas ellos y sus familias pudieran mejorar sus condiciones. Como ejemplo, voy a proponer a los visigodos. El pueblo visigodo surgió como tal en los comienzos de la era cristiana y desapareció como unidad política con la transición musulmana en la península ibérica tras el 711. Entretanto, no hubo una sola generación de visigodos que se salvara de la guerra. Recorrieron miles de kilómetros, de Suecia al Mar Negro, del Mar Negro a los Balcanes, al sur de Francia, a la península ibérica. Y en todo este lapso los campesinos y guerreros visigodos se sumaban al empuje de sus nobles y reyes en la confianza de llegar a un lugar que presuponían mejor. O también tenemos como ejemplo los primeros tiempos de la Revolución Industrial. Las primeras protestas obreras no fueron contra los patronos. Las empresas eran pequeñas y los trabajadores tenían en especial consideración a los empresarios que habían puesto su dinero y que habían montado el complejo factoril. Las primeras protestas fueron contra las máquinas que empeoraban sus condiciones de trabajo. Y las segundas protestas fueron contra las leyes de los gobiernos que impedían las organizaciones obreras. Los trabajadores con el tiempo acabaron odiando a los patronos, defendidos por el gobierno. Sin embargo, había que admitir que sin los patronos no había fábricas que les dieran trabajo. Eran el mal necesario para que pudiera funcionar la economía. Y he aquí que entro en arenas movedizas, también fue el espíritu de empresa lo que hizo que, cuando más tarde surgieron los socialistas, primero los utópicos que fomentaron ideas como el cooperativismo y después los marxistas que propugnaron el asalto al poder, muchos obreros abanderaran sus ideas para mejorar sus condiciones vitales. En definitiva, es como comprender el socialismo como otra empresa. No he elegido el nombre de masa intermedia porque sí. El quiz de la historia binaria descansa en que nunca ha existido una sola clase política, sino al menos dos en bandos confrontados. En la antigua Roma no estaba solo la plebe y aparte el patriciado, sino que en oposición al patriciado había otra clase política de la que poco sabemos que se oponía al patriciado. Y digo que poco sabemos de ella porque la historia la escribía el patriciado y solo hablaba de sí misma. En todo caso, basta imaginar a esta clase política contestataria como formada por elementos poco afines al poder, o que pretendían suplantar el poder, como castas de grandes comerciantes entre la plebe, o de brujos de sectas alternativas al poder, que agitaban al populacho para lograr sus designios. En la antigua Grecia había un tejido subterráneo de sectas que buscaban una influencia política alternativa a la ciudadanía. Muchas de estas sectas con gran presencia de mujeres que ya sabemos que no tenían muy buena posición en aquella época. En la antigua China estaban las sociedades secretas, en contra de quien estuviera reinando ese momento. Y volviendo a Roma, incluso es posible decir que el cristianismo, en sus primeros tiempos de catacumbas y reuniones clandestinas, fue la clase política opositora. En cualquier caso, la historia binaria se basa en esto. Por un lado, proponer una gran masa intermedia y por el otro, dos bandos de clases o facciones políticas confrontadas. La masa intermedia es mayoritaria y las clases políticas minoritarias. La masa intermedia no se revela mientras la actuación de dichas clases políticas no sea contraria a sus intereses. Por ejemplo, ahí tenemos a la plebe romana que en los primeros tiempos de la República se rebeló contra el patriciado marchando al Aventino. O en el siglo II a.C. tenemos las revueltas de los Graco, ante la enorme proliferación de esclavos por parte del patriciado que empobrecía
a la gran masa de campesinos y jornaleros libres. No obstante, en ninguno de los dos casos la masa intermedia se opuso a la institución de la esclavitud porque era algo socialmente aceptado, que ella misma había producido. Por eso las rebeliones de esclavos siempre fracasaron. O en la Edad Media, una de las clases políticas estaba formada por el poder nobiliario, aliado con las altas esferas de la Iglesia, que buscaba perpetuar sus privilegios. Y la otra clase política confrontada estaba instigada por también elementos de la Iglesia, pero que actuaban desde las clases bajas, promoviendo herejías e instigando a campesinos, siervos y libres en busca de otros modelos sociales. Si no me creen, solo leer un libro como El nombre de la rosa de Umberto Eco, no la película, sino el libro, para informarse de la enorme proliferación de herejías y de movimientos campesinos en el seno de la Edad Media, o enterarse acerca de los movimientos protagonizados por John Wycliffe en Inglaterra o Jan Hus en Europa del Este. Y de nuevo centrándonos en aguas procelosas, esto es como decir que en la revolución industrial la lucha de clases no era del proletariado contra la burguesía, sino por un lado la burguesía conservadora contra la clase política socialista, que no estaba formada por todos los obreros, por la masa obrera en conjunto, sino solo por aquellos especialmente beligerantes y convencidos de sus ideas, porque entre medias se hallaba la masa intermedia, valga la redundancia, que por lo común era indiferente a estas luchas, y que estaba formada tanto por obreros como por clase media, pequeños comerciantes, artesanos, campesinos, etc., etc. Siempre ha habido dos bandos de clases políticas confrontadas, y aunque esto no lo puedo demostrar, siempre han sido iguales en número, pero no tanto en poder. En la Edad Media, los agitadores que proponían herejías y revueltas campesinas eran el mismo número que los nobles, pero estos ostentaban el poder militar. Después estaba la masa intermedia, y es la masa intermedia la que siempre ha hecho evolucionar la historia. Es la masa estructural, la que ha ideado inventos, la que ha desarrollado métodos de cultivo o innovaciones artesanales o industriales, la que ha descubierto nuevas tierras y nuevos mundos, la que ha desarrollado e incentivado el comercio y la que ha cambiado los modos de vida. Cuando las sociedades o las organizaciones de la sociedad propuestas por las clases políticas se volvían contrarias o incompatibles con las condiciones de la masa intermedia, tuvieron lugar las coyunturas de malestar político, como la que se forjó en la Francia prerrevolucionaria antes de la Revolución Francesa, con una burguesía que ansiaba el poder, con una gran masa de campesinos libres en los campos deseosos de poseer sus propias tierras. Fue esta masa la que empujó la convocatoria de los Estados Generales de 1789. No fue la Revolución Francesa la que lo cambió todo, o mejor dicho, fueron los cambios en la masa intermedia la que permitieron los sucesivos cambios y transformaciones a partir de las revoluciones. Nunca ha habido lucha de clases como algo estructural, sino dos clases políticas confrontadas con distintas maneras de concebir la sociedad y una masa intermedia que se ha aliado con la una con la otra en función de lo que más le interesaba para dar lugar a los acontecimientos o a las coyunturas. El objetivo de las clases políticas ha sido el atraer a dicha masa intermedia. En momentos de paz y de bonanza, la masa intermedia se ha mantenido al margen, indiferente. A la hora de votar, la masa intermedia no es un uno unitario, y sus miembros se dividen a la hora de votar, pero en el fondo manteniéndose indiferente. He aquí donde reconozco la posible explicación de lo que dije al principio, los resultados de las votaciones electorales, ese 50-50, el 50-50. Cuando en una sociedad hay libertad de elección, la balanza se mueve en torno al 50-50 de intención de voto, con alternancias hacia un lado u otro en función de las coyunturas y de los acontecimientos.
como una guerra, un atentado o una crisis económica. La masa intermedia vota al partido contrario buscando una solución a dicha coyuntura o acontecimiento. El problema sucede cuando la crisis se prolonga en el tiempo y las posiciones de las clases políticas se vuelven extremas. La masa intermedia ya no se encuentra cómoda en su posición de indiferencia, se tiene que posicionar. Las clases políticas extreman su discurso para atraer adeptos y reducir la masa de indiferentes. Y según la tesis de historia binaria que estoy aportando, no hay un bando mayor que otro, sino que crecen de igual a igual, hasta que se produce la llamada polarización. En definitiva, el 50-50 extremo. La diferencia entre uno y otro bando se hace mínima. Como en la votación del Brexit, la demagogia de los políticos condujo a una situación de crispación en la cual la victoria del sí fue mínima, pudiendo haberse decantado por el no en cuestión de días. Esta situación es muy negativa, puesto que se está ignorando el deseo de casi la mitad de la población obligada a aceptar una condición que va a influir sobre sus vidas por el deseo de la otra mitad. Ahora bien, la fortuna que tuvo lugar con el Brexit es que la polarización entre el no y el sí no era violenta. En otras palabras, las personas no habían llegado al extremo del fanatismo de enfrentarse violentamente por esta cuestión. De tal modo que cuando venció el no, mucha de la población que había votado por el sí volvió a su posición de masa intermedia y a seguir trabajando por el día a día, abogando por el pragmatismo. Mas la cuestión es que una polarización de este tipo, acompañada de elementos violentos, podría conducir a una guerra civil. Con esto último dirijo mi reflexión hacia el final. Si la historia binaria fuera cierta, nunca hay un bando predominante, solo una masa que transige con ciertas pautas de organización de la sociedad porque son compatibles con los principios a los que ha llegado por autoorganización. Solo en los momentos de crisis la sociedad se polariza, de tal modo que ningún bando predomina en número. La victoria de uno sobre el otro depende de algo tan caprichoso como el acontecimiento, la oportunidad. Un determinado hecho que, dentro del equilibrio entre los dos bandos, decanta la victoria hacia uno de ellos. Si esto fuera cierto, los nazis no vencieron en Alemania porque fueran mayoría, sino que porque fueron oportunistas. Aprovecharon la oportunidad. Y tras su victoria la masa intermedia se volvió indiferente y aceptó las nuevas políticas por pragmatismo, porque les permitían seguir con sus vidas, o más bien por evitar el castigo por no seguirlas. Del mismo modo, el comunismo no triunfó en Rusia porque fueran mayoría, sino por oportunismo. Aprovecharon la ocasión, tras la cual la masa intermedia volvió a la indiferencia y aceptó las nuevas políticas por pragmatismo, porque le permitió seguir con sus vidas y por evitar el terror que esperaban los adversarios políticos. Tanto en la Alemania nazi como en la Rusia comunista, las clases políticas nazis y comunistas eran minoritarias, con una clase política opositoria igual de numerosa, pero en la sombra, por la persecución de la que eran motivo, con una masa intermedia en medio que simplemente transigía y observaba. Dicho esto, termino con el programa de hoy, esperando que, aunque controvertida, esta tesis les haya hecho reflexionar con una manera distinta de ver la evolución de la historia. Esperando que les haya resultado de agrado, se despide Omnios, deseándoles unos felices acontecimientos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches y hasta la próxima.